Bienvenidos, bienvenidos a un programa a fondo. En el marco de la Feria Internacional del Libro nos encontramos con un sinnúmero de personalidades, de personajes, de diversos tópicos, de diversas características, como ha sido testigo usted a través de los programas que hemos realizado en la Feria del Libro. Pero hoy le dedicamos un programa especial a un autor, a un empresario que ahora escribe este libro, y que le empezamos preguntando a Roberto Vivo qué motiva a un empresario a escribir un libro contra la guerra. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, el gusto es mío. La verdad que es una buena pregunta y tiene varias respuestas. Yo podría decir que quizás puede ser algo genético. Mi abuelo era historiador, escritor, y algo quizás de su genética ha quedado en mí. Pero yo ya desde joven si bien hoy soy un empresario, de joven fui músico, fui un hippie como muchos de mi generación. Me sentí muy impactado por lo que ocurría en la guerra de Vietnam, a ver que chicos de mi edad estaban muriendo en una guerra sin sentido. Entonces la violencia y la guerra fue algo que traigo desde esa época, porque me marcó porque pasamos de ver una serie de televisión que se llamaba Combate, donde los muertos morían sin sangre, aséptico, a ver en televisión la guerra de verdad. Fue la primera vez que por las imágenes de televisión vinieron imágenes de una guerra donde morían no solo soldados, sino inocentes y civiles. Entonces eso es una inquietud que yo siempre tuve. Y después, más adelante, tuve una participación muy activa en la política de mi país, el Uruguay, especialmente en la recuperación de la democracia. Entonces, de alguna manera, he tenido inquietudes políticas, intelectuales. Me siento un humanista liberal y si bien soy un empresario, no he olvidado algunas de mis viejas inquietudes y de golpe me sentí muy impulsado a responder algunas preguntas que terminaron en este libro, La guerra, un crimen contra la humanidad. ¿Por qué escribir en un asunto que hoy nuevamente vuelve a la mente de muchas personas cuando se está moviendo geográficamente, la geopolítica se está moviendo en el mundo? Y además los hechos violentos no paran, Roberto. Así es. Yo te diría que hace 13 años, para hacer un recorrido de cómo terminamos en este libro y cómo además, desde que lo publiqué en el año 2014 al día de hoy, entiendo que la tesis se ha vuelto aún más vigente. Cuando surge el terrorismo islámico y se argumenta que la motivación es religiosa, lo cual a mí me parecía totalmente incorrecto, me sentí impulsado a responder una pregunta que me hacía desde adolescente, que era ¿por qué si todas las grandes religiones tienen un mensaje de paz han sido tantas veces causas o usadas para la guerra? Y dije, ¿cómo hago para responder esto de una manera seria? Bueno, me voy a imponer la obligación de escribir un libro en ese momento sin saber en lo que me metía, porque yo pensé que iba a ser una cosa de un año. Recurrí a un amigo de mi padre, un enciclopedista y un gran intelectual que me guió en las primeras lecturas, pero de golpe me vi involucrado en armar un equipo de investigación, en una tarea que nos llevó 7 años y que concluyó con un libro que no tenía intención de ser publicado, que lo edité para repartir entre amigos, que se llamaba La paz es ilusión. El cuerpo principal de ese libro era el recorrido de la historia de la humanidad, empezando desde el Big Bang, la evolución de las especies hasta nuestros días, en clave religiosa. Hoy eso está publicado online como Breve Historia de las Religiones del Mundo. Y en la introducción había un análisis sobre la guerra y la paz y sus causas, y muchos amigos me dijeron, che, pero acá hay 2 libros en uno, ¿por qué no publicás esto por separado? Digo, bueno, pues esto no fue el tema de investigación, así que decidí ponerme a trabajar de nuevo e investigar, y 3 años después publiqué La guerra, un crimen contra la humanidad. Bien, ahora háblanos de los conflictos de hoy. Y bueno, como te decía, hoy tenemos 36 conflictos armados en donde mueren entre 100 y 50.000 personas por año en cada uno de ellos. Hay más de 60 millones de desplazados por la violencia en el mundo. El índice de la paz mundial calcula el costo de esta violencia en 14,3 billones de dólares.
Imagínate que esta cantidad de dinero alcanzaría para darle de comer a los más de 900 millones de personas que padecen de desnutrición crónica. Y ni que hablar, y no darle de comer por un año o dos, sino darle de comer por 2 siglos. Imaginemos lo que esa cantidad de dinero podría producir si se volcara a la medicina, a la educación, al desarrollo científico, al desarrollo de energías renovables que no contaminen el ambiente. Esto es realmente impactante lo que está ocurriendo, y lo más importante es que hay algunos que sostienen que la violencia es inevitable, que está en nuestro ADN, y eso es una gran mentira. ¿Por qué? A ver, a través de la historia del mundo, ¿sí?, hemos tenido conflictos armados toda la vida, de diferentes niveles, de diferentes formas, ¿sí? ¿Realmente está en nuestro ADN? Bueno, como vos decís, si uno mira, por ejemplo, la historia de los últimos 5.000 años, hemos estado en paz apenas 900 años. Se han firmado en ese periodo 8.000 tratados de paz, la mayoría de ellos con resultados efímeros. Entonces parecería ser que la conclusión es, sí, la violencia está en nuestro ADN, pero la ciencia contemporánea rechaza categóricamente esa afirmación. De hecho, el paleontólogo más famoso de nuestra época, Richard Leakey, que vendría a ser el Darwin del siglo XX, nos dice que en la mayor parte de la historia del Homo sapiens, que tenemos unos 130.000 años de historia, hemos sido cazadores, recolectores nómades. Andábamos en grupos de no más de 90 personas, pasando de un manantial a otro, y cazando y viviendo humildemente. No existen evidencias arqueológicas que prueben que los humanos en ese periodo se organizaban racionalmente para agredir a sus congéneres. Es recién con el advenimiento de la agricultura y el nacimiento de las primeras ciudades hace unos 10.000 años que nace la necesidad para el ser humano de defender los cultivos en los que ha invertido el trabajo de un año, o la protección de las ciudades. Es decir, que la conclusión es que lo que cambió fue la naturaleza de la sociedad, no la naturaleza del hombre. El hombre no es naturalmente violento y no estamos condenados a la violencia. Entonces hay una razón social, económica, que nos lleva a estos conflictos. Al principio esa fue la motivación, un cambio en la organización social, un cambio en el sistema económico. A medida que ha ido avanzando la historia de la humanidad, nos vamos dando cuenta que las causas que están detrás de los conflictos violentos han sido primero el poder, pero hoy claramente la principal causa es el dinero. La guerra es un negocio. Es un negocio para la industria de armas y para aquellos que quieren ejercer el poder de la manera más sencilla. ¿Cómo lo resuelvo? Con la fuerza. ¿Quién se beneficia, a fin de cuentas, con la guerra, que es parte de lo que desarrollas en tu libro? Y bueno, se benefician fundamentalmente aquellos que le venden armas a todas las partes que están en conflicto. Las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron creadas para que esa fuera la última guerra y que viviéramos en un mundo en paz. Pero cuando vemos que los 5 miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia, son los principales fabricantes de armas, y estos le venden armas a las dos partes que están en conflicto en cualquier lado, vemos que hay una intención económica, de ganar dinero, y también de ejercer el poder a través de impedir el desarrollo en amplias zonas del mundo por mantenerlas en forma permanente en el conflicto. Y yo creo que tenemos que entender algo súper importante que nos hace llegar a la conclusión de que la guerra no puede ser considerada como otra cosa que es lo que es, un crimen contra la humanidad. En la Primera Guerra Mundial, el 11% de los muertos fueron civiles. En la Segunda Guerra Mundial, el 50% de los muertos fueron civiles. En la Guerra de Vietnam, el 86% de los muertos fueron civiles. Después de los años 1990, los muertos en conflictos superan el 90%. 9 de cada 10 muertos en un conflicto armado son civiles inocentes. La mitad de ellos son niños. Hoy en día, con la tecnología y los drones actuando de manera quirúrgica en las zonas de combate, en algunos lugares esa cifra baja de 9 a 5.
y entonces lo que se llama daños colaterales, que es una presión muy importante sobre los países que son responsables de llevar la guerra a otras partes del mundo, dicen, bueno, tenemos que bajar la cantidad de civiles que mueren, pero es irrelevante si son 5 o 9. Igual son civiles inocentes que no tienen nada que ver y que mueren a diario en medio de estos conflictos. La otra cosa relevante, que es una cifra que a veces se desconoce, es que el conflicto armado, la guerra, no soluciona ningún problema. En el pasado, hace 1000 años, cuando se enfrentaba un ejército con otro, había un 50% de probabilidad. Si más o menos tenía la misma cantidad de soldados un lado que otro y las mismas armas, seguramente uno u otro iba a salir ganador y otro perdedor. Pero ya desde mitades del siglo XX, las probabilidades de que cualquier parte en un conflicto armado gane bajó al 30%. Y hoy esa probabilidad es menor que el 15%. Y una prueba muy evidente es lo que ocurrió en Irak. Cuando nosotros recordamos al presidente Bush a bordo del portaaviones Abraham Lincoln en el año 2003, con un cartel que decía atrás de misión cumplida, festejando el Día de Acción de Gracia con los soldados en el portaaviones, ganamos la guerra. ¿Ganamos la guerra? Hoy estamos en el año 2016, 13 años después, todos los días en Irak mueren entre 20 y 40 personas civiles inocentes. Entonces, siguen muriendo. ¿Qué guerra ganamos? Una buena parte de Irak y de Siria está ocupada por el Estado Islámico, que ha venido a ocupar el vacío de poder que dejó el ejército norteamericano cuando no le quedó más remedio de retirarse, porque era un costo a fondo perdido, porque esa invasión fue un gran error basada en la mentira de que existían armas de destrucción masiva. Como sabemos, la única intención fue hacerse dueño del petróleo y generar un gran negocio de reconstruir un país e inventar una democracia donde no estaban dadas las condiciones. Encima, este Estado Islámico, este movimiento guerrillero, está siendo financiado por los propios aliados de Occidente. Las principales fuentes de financiamiento son Arabia Saudita, Qatar. La venta del petróleo robado es la fuente de dinero más importante que tiene ISIS hoy en día. ¿Y quién vende ese petróleo robado? Lo vende el hijo del primer ministro de Turquía, que también es un aliado de Occidente, y lo compran países aliados de Occidente como por ejemplo Israel. Entonces vivimos en un mundo donde hay una gran hipocresía en lo que se refiere. Simulación. Sí, absolutamente, y no hay solución. Bien, ahora, ante este panorama y esta situación que estás planteando y que planteas en este libro, ¿hacia dónde vamos, Roberto? ¿Cuál sería el camino? Yo te diría que tenemos que reflexionar que el orden global del siglo XX se basa en estados nacionales que monopolizan la fuerza y acuerdos de paz entre países. Este sistema nació con la Paz de Westfalia en el año 1648. Básicamente este era un sistema de justicia que decía que no había ni amigos ni enemigos, sino personas con derecho, aunque pensaran diferente que yo. Si avanzamos del 1600 a la creación de las Naciones Unidas, hubo todo un sistema que determinó que en los países la justicia y el orden lo impusiera un Congreso, una policía, unos fiscales y una justicia. Y si uno comete crimen dentro de un país, uno sabe que la policía lo puede apresar, que lo puede juzgar y que puede terminar condenado. Entonces ese sistema no ha eliminado la criminalidad al 100%, pero sí hace que quien va a cometer un crimen lo piense 2 veces porque puede pagar las consecuencias. A nivel internacional no existe nada parecido. Se suponía que la creación de las Naciones Unidas iba a cumplir ese rol, se había creado con el fin de definir que la Segunda Guerra Mundial iba a ser la última guerra que se peleara y que a partir de ahí iba a haber un mundo en progreso y en paz. Sin embargo, como te decía, si los 5 miembros del Consejo de Seguridad dentro de la ley productores de armas, son fabricantes de armas y tienen dentro de la ley el derecho de apoyar a sus amigos y atacar a sus enemigos, está claro que esto ha fracasado, y así lo plantea Benjamin Ferenc, el último fiscal vivo de los juicios de Nuremberg, uno de los prologuistas de mi libro, que además fue quien me recomendó que el libro se titulara como se titula, porque él me decía así: la guerra es un crimen, pero es mucho más que eso, es un crimen contra la humanidad. Y los líderes de las naciones se las han ingeniado
después de la creación de las Naciones Unidas parecía, bueno, pero para armar un marco jurídico tenemos que definir el crimen de agresión. Y se han pasado 70 años buscando una definición de crimen de agresión que ha sido una excelente excusa para hacer nada, como lo dice él. Y entonces, por suerte, hoy tenemos el nacimiento en el año 1992 de la Corte Penal Internacional. Esta es una institución que no nace como el resultado de un acuerdo de los vencedores de una guerra ni de las principales potencias, sino que surge como producto de un acuerdo entre países de Latinoamérica, de Europa, de Asia, que crean esta institución para que cumpla a nivel internacional el mismo rol que cumple el Congreso, los juzgados, la justicia dentro de un país, para que aquellos líderes que son miembros signatarios y ratificantes del Acuerdo de Roma que dio paso a la creación de la Corte Penal Internacional, sepan que cuando dentro de la comunidad de sus escritorios y en sus países deciden de manera unilateral entrar en una guerra donde seguramente se van a cometer crímenes contra la humanidad, sepan que pueden pagar las consecuencias y terminar preso. Y hay un buen ejemplo de lo que esta Corte Penal, en la medida que finalmente todos los países del mundo la ratifiquen y la suscriban, cosa que no ha ocurrido porque países como Estados Unidos, China, India, Rusia, Irak, Cuba, Israel no la han firmado. Yo creo que un buen ejemplo de cómo una institución puede cumplir un rol para limitar la violencia y los crímenes de guerra es lo que ocurrió cuando arrancó la guerra en Siria. Estados Unidos, con Barack Obama como presidente, estuvo a punto de decidir la intervención unilateral en Siria para terminar con lo que decía era un genocidio que estaba ocurriendo ahí. Sabemos que hay causas económicas, sabemos que a Qatar le interesa tener una salida para su gas y proveer a Europa, que depende fundamentalmente de Rusia, o sea, hay todo un tema de estrategia política y de negocios. Pero cuando Barack Obama pidió a Inglaterra su apoyo, el entonces primer ministro James Cameron, por primera vez en la historia reciente, no acompañó una decisión de su aliado estratégico Estados Unidos y dijo no estoy de acuerdo. Finalmente Obama dio marcha atrás y no avanzó en una invasión unilateral sobre Siria. Y creo que esto es un buen ejemplo, y no lo hizo, creo yo, entre otras cosas, porque James Cameron sabía que si se metía en Siria, seguramente se iban a cometer crímenes contra la humanidad y él hoy podría estar preso y ser juzgado por la Corte Penal Internacional porque Inglaterra es país signatario y ratificante del Tratado de Roma, o sea, miembro pleno de la Corte Penal Internacional. Yo miro un ejemplo unos años antes, que es realmente paradigmático, que es el de Tony Blair. Cuando estaba Bill Clinton como presidente, Bill Clinton y Tony Blair como aliado fueron un tándem a favor de la paz. Resolvieron el conflicto en Irlanda que venía de décadas causando decenas y centenas de muertos. Trataron y se esforzaron y estuvieron muy cerca de lograr el acuerdo entre los palestinos y los judíos. Y eso demuestra que cuando hay líderes que asumen su responsabilidad con la envergadura que corresponde, realmente se puede avanzar en el camino de la paz. Después vino Bush y Blair seguía de presidente. Y Bush, detrás de la mentira de la invasión a Irak, arrastró a Tony Blair, que como aliado incondicional lo acompañó. Tony Blair en ese momento de Inglaterra era signatario, pero no ratificante. Por eso hoy Tony Blair no está preso. Lo hubiera pensado dos veces y hubiera hecho lo mismo que James Cameron con el caso de entonces, con estos ejemplos sí se puede. O sea, sí se puede trabajar hacia la paz. Sí se puede. Está claro que la guerra no es solución para ningún conflicto. La guerra tiene dos motivos, el poder y el dinero. Nadie gana las guerras, todos pierden excepto los que venden armas o los que están detrás de algún interés espurio de tener poder o de dominar una región, que en general tiene que ver con razones económicas. Por última instancia, detrás del poder está siempre la razón económica. Déjame hacer una brevísima pausa en este programa especial, platicando con Roberto Vivo, La guerra, un crimen contra la humanidad. Regresamos. Tenemos problemas de corrupción. O sea, antes la corrupción eran bolsones aisladas, pero hoy tenemos corrupción en todos lados.
Roberto Vivo, presentando su libro La guerra, un crimen contra la humanidad. Dos preguntas para continuar. Sí, el papel de las Naciones Unidas, que ya lo mencionaste, o sea, ¿está justificada la existencia de la ONU? Primero. Yo creo que la ONU debe repensarse. Una ONU donde existen 5 miembros que tienen, como te decía antes, el derecho dentro de la ley internacional de proteger a sus amigos y atacar a sus enemigos, no sirve. Hace años que se debate ampliar el número de miembros del Consejo de Seguridad para salirnos de este esquema que tiene atrapada la misión fundamental de las Naciones Unidas. Yo creo que podemos decir que no ha sido un fracaso total porque se evitó la Tercera Guerra Mundial o porque las democracias no han hecho guerras entre sí, pero está muy por debajo de las aspiraciones originales que las Naciones Unidas tuvo, y creo que debería repensarse, creo que debería ampliarse el número de miembros del Consejo de Seguridad, y creo que las Naciones Unidas deberían tener una estructura militar independiente de los intereses del país para poder actuar como pacificadores en todas partes del mundo. Bien, como latinoamericano, aparece una nueva figura hoy en los Estados Unidos que para muchos representa un riesgo, representa un peligro, incluso para la paz del mundo. ¿Cuál es tu visión, Roberto, sobre esto? Yo creo que lo que ha ocurrido con Trump, y el otro día reflexionaba que si hace la mitad de lo que prometió, tenemos que esperar un desastre en el mundo. Pero no sería la primera vez que un político llega al poder diciendo una cosa y después hace otra, así que espero que este sea el caso y ahí radica mi esperanza. Pero esto no es un fenómeno aislado. El fenómeno de Trump es un fenómeno que viene acompañado de lo que yo llamo el auge del populismo nacionalista, que es un fenómeno que ocurrió en Estados Unidos, pero ocurrió en Latinoamérica con Chávez, con Kirchner, con Ecuador, con Bolivia, con diferentes grados. Han habido gobiernos populistas que se van convirtiendo lentamente en autoritarios y que basan su poder en generar la división y no la unión entre los pueblos. Hacen nosotros y ellos. Estás conmigo, sos mi amigo; estás en contra mí, sos mi enemigo. Eso no puede ser la dinámica de un gobierno democrático. Y tenemos el fenómeno en Inglaterra del Brexit. ¿Quién hubiera pensado que Inglaterra iba a salirse? Cuando uno ve los líderes como Farage o Johnson, que fueron los promotores del Brexit, cuando el Brexit ganó y le dijeron, bueno, ahora vas a ser ministro. No, pará, yo estaba para armar este lío, pero no tengo ni la menor idea de lo que vamos a hacer, ¿no? Y es así lo que ha ocurrido. Y después tenemos a los Le Pen. Absoluto. Y tenemos a los Le Pen y a otros líderes en Europa. Pero lo que yo quiero remarcar, que esto no es casualidad. Estos fenómenos ocurren porque existen problemas que las democracias no están siendo capaces de encarar y resolver. ¿Por qué? Porque en un sistema democrático donde tengo una elección de renovación parlamentaria a los 2 o a los 3 años, o una posible reelección al 4º, 5º, 6º año, estoy forzado a pensar en términos de corto plazo. Y los problemas hoy son problemas globales y problemas cuyas soluciones son de largo plazo. Esto necesita de liderazgos con la altura intelectual y moral para pensar en soluciones que quizás no van a haber. Entonces hay que estar dispuestos a dar ese paso. Y es muy difícil hacerlo cuando uno no tiene el apoyo de la oposición. En 8 años de gobierno del presidente Obama no pudo acordar una sola ley con la oposición de los republicanos. En un reportaje que le hacían, él contaba en sus reuniones con John Boehner, que era el vocero de los republicanos, que renunció después de la visita del Papa al Congreso porque se sintió realmente como católico que estaba siendo un gran hipócrita. Esto demuestra que los líderes no están a la altura de que las circunstancias demandan, porque están siempre pensando en el corto plazo. Y eso no es extraño cuando miramos las encuestas que nos preguntan, sobre todo a las generaciones más jóvenes, ¿es muy o poco importante que haya democracia en tu país? Sí, la mayoría de los jóvenes, de repente el 30% dice que es muy importante. A la gente ya cada vez le importa menos, y esto es un grave problema. ¿Cuáles son las causas de este auge del populismo nacionalista? Por un lado, tenemos un problema de
calidad del empleo. Jeremy Rifkin en el año 95 escribió un libro que se llama El fin del empleo. Él ya anticipaba que las nuevas tecnologías como la computación, la robótica, la inteligencia artificial iban a empezar a ser un desafío al trabajo como se conoce. Entonces hoy nosotros seguimos manejando, el desempleo es el 3-4%, estamos con casi pleno empleo, pero no estamos teniendo en cuenta que un porcentaje grande de la gente que tiene empleo está haciendo algo para lo que no se preparó, algo que no le gusta, de repente gana lo mismo o menos que hace 20 años y está desconforme. De esto se nutre el populismo y es un problema real. Se nutre el populismo porque si esta gente está descontenta, yo le tiro una promesa fácil y me va a votar a mí. Es una excusa para agarrar el poder. Después tenemos otro problema que no tiene una solución fácil, que es la inmigración. Esto es un problema que ustedes acá en México lo viven con Estados Unidos y está claro que la solución no es echar a todos los mexicanos de Estados Unidos ni hacer un muro, eso es una estupidez. Yo recuerdo en un festival de cine hace unos años, vi una película norteamericana que se llamaba Un día sin mexicanos. Venía una nube de rosa y desaparecían todos los mexicanos que hacían trabajo en Estados Unidos y por supuesto, especialmente California colapsaba. O sea, es una estupidez. Pero sin embargo, sobre esas promesas se llega al poder. En Europa la inmigración está presionando. En Europa es absurdo porque la inmigración es la solución a la continuidad existencial de Europa. Europa es un continente que envejece. Si esto se proyecta en 200 años, es un continente que va a desaparecer porque mueren más de lo que nacen. Entonces está claro que necesita la inmigración. Tenemos una sola líder que tiene la altura y la envergadura intelectual para entender cómo debe procederse, que es Angela Merkel. ¿Y cómo gobierna Angela Merkel? Que es de un partido cristiano de derecha apoyada por la socialdemocracia, que es de izquierda, y en tres periodos y ahora en un cuarto periodo la oposición la va a apoyar porque son responsables y están pensando más allá de lo que necesito. Yo quiero agarrar la manija y quiero ser yo, entonces voy a decir cualquier pavada para llegar a la presidencia y después veo lo que hago. No, pero realmente Angela Merkel hay una sola. El resto del liderazgo internacional no está a la altura. Tenemos además lo que viene arrastrado de la inmigración, que es el renacimiento del racismo. O sea, es algo increíble que en el día de hoy en los colegios de los Estados Unidos le estén haciendo bullying a los chicos que son negros o son latinos. Es absurdo. O que las universidades en Estados Unidos estén diciendo que nosotros vamos a ser solidarios para que los latinos vengan a protegerse si los quieren deportar. Es absurdo. Después tenemos un problema muy grande que es la desigualdad. Tenemos que ser conscientes de que hay 66 personas o grupos que hoy son dueñas del 50% de la riqueza en el mundo. Uno eventualmente... 66. Uno puede decir, bueno, pero esto en sí mismo, si todo el mundo estuviera mejor, y bueno, sí, estamos mejor que hace 200 años, pero la desigualdad es un problema que no ha tenido una solución, porque en la medida que los recursos no son infinitos y se reparten cada vez entre menos gente, quiere decir que el grueso que hay un montón de gente que no está recibiendo su parte, y suponemos que en la medida que la especie humana ha evolucionado, deberíamos tener un sistema mucho más justo para el reparto de la riqueza, y no quiero parecer como comunista porque creo que el reparto pero sí tenemos que ser conscientes de que esto es un problema y que el capitalismo y la democracia tienen que encararlo, porque si no el problema lo va a llevar puesto. Y tenemos problemas de corrupción. O sea, antes la corrupción eran bolsones aisladas, pero hoy tenemos corrupción en todos lados, en todos los países, y la corrupción y la gente que está dentro de un sistema democrático y ve que los líderes que eligen se llenan de dinero, empieza a perder confianza en el sistema que hasta ahora se ha probado es el mejor que existe porque no hay ninguno que lo pueda reemplazar, pero estamos debilitando una vez más la democracia. La guerra y los países que apuntan a cerrarse son todos elementos que están generando este caldo de cultivo del cual se nutre el populismo nacionalista, que va hacia un camino de gobiernos autoritarios, de países que se cierran y la historia se repite, porque ya sabemos lo que ocurre. La salida termina siendo siempre violenta. Interesante. Roberto Vivo, el libro en librerías. Así es, hace unas semanas atrás en Ciudad de México
lo presentamos en la librería Gandhi y aquellos que deseen comprar el libro pueden acudir a la librería Gandhi y lo consiguen. Y también les recomiendo, yo tengo un sitio que se llama robertovivo.com, donde ahí está la dirección mía de Facebook, de Twitter, de Instagram, y trato de publicar. Es cierto que un ensayo a veces es un poco duro, pero trato de encontrar un lenguaje más sintético y más amigable para las generaciones más jóvenes, que así como dice León Gieco en su canción Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, eso es un poco lo que yo deseo transmitirle a las nuevas generaciones, que la guerra no les resulte indiferente. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, los espero la próxima semana en otro programa A Fondo.